¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? Vamos a comenzar poniendo todo nuestro pensamiento en la persona del Señor Jesús. Porque vamos a hablar de una actividad típica que tenía Jesús, que son sus milagros. Porque quiero llegar a exponer la arrogancia del hombre frente a la obra del Señor Jesús. Esperemos lograrlo, ¿verdad? Para que muchos crean en el Señor Jesús y usted también tenga argumentos para que pueda predicar a muchas personas. El Señor Jesús, más o menos, si mal no recuerdo, son 36 milagros que hizo Él. 36, y el primero fue el convertir el agua en vino. Estuvo Él en una fiesta, invitado Él, sus discípulos, y obviamente está invitada su mamá, porque interviene cuando le dice, se acabó el vino. Y Él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo aún no ha llegado. Mire, la Virgen María, como habla a su hijo, ella sabía quién era su hijo, porque sabía quién lo había engendrado. Él sabía que él era un relacionado íntimo con la deidad. Nunca declaró nada a María en ese sentido. Y fue un instrumento de Dios, una hermana nuestra en la fe. Ella creyó en el Señor Jesús. Y este milagro fue muy comentado tal vez, y estuvo Jesús la misericordia de traerle más vino, porque era una deshonra. Y junto con esto, las tinajas las llenan de agua por instrucción del Señor Jesús, porque ella misma les haced lo que Él les dijere, lo que Él dijere, háganlo. Bueno, al final sacaba la cuenta yo, deben haber sido unos 500 o 600 litros de vino. Harto, ¿no? Harto. Y el vino era exquisito, porque el maestresala, ¿cierto? Se lo llevaron, no le dijeron de dónde venía, y tenía un sabor, un aroma, un bouquet. Tiene que ser un vino muy exquisito, porque si el maestresala dijo eso, conocedores de vino, entonces lo que hace Jesús lo hace bien. Y ese fue, como les dije, el primer milagro del Señor Jesús. Hasta ahí, bueno, si usted ve y el agua que usted estaba ahí se convirtió en vino, y un buen vino, hay que pensar en qué es lo que está haciendo el Señor Jesús. Pero también el Señor Jesús hizo otros milagros, y voy a mencionar algunos, no voy a mencionar los 36, porque quiero llegar a compartir algo con ustedes. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 25, 29 y 31. Mateo 25. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El versículo 29 dice, y él dijo, ven. Pedro le dijo, dime que vaya y yo voy. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó. Hay muchos que podrán decir, no, Pedro negó a Jesús, pero caminó sobre el agua. Él tuvo la valentía de sacarle la espada y cortarle la espada, la oreja a Malco. Así que Pedro tiene su historia de ser un hombre impulsivo, pero era un hombre valiente. Y caminó sobre las aguas. Y el versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Fíjese aquí, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Nos deja una enseñanza el Señor. Iba muy bien Pedro, iba muy bien. ¿Cuándo se empezó a hundir? Cuando tuvo dudas. ¿Cuándo se hunde usted? ¿Cuándo me hundo yo? Cuando tengo dudas respecto de la palabra de Dios o lo que Dios va a hacer. Entonces, nosotros muchas veces pedimos. Por ejemplo, hemos pedido mucho por sanidades, hemos pedido mucho de muchas maneras. ¿Qué es lo que tenemos que confiar nosotros? Que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo en el nombre del Señor Jesús, no por nuestro nombre, por amor a su Hijo, no por nuestro amor. ¿Me entiende? Tenemos que tener esa fe de creer. ¿Qué ofende a Dios? La duda. La duda. Y si Dios no lo hace, entendemos que es la voluntad de Dios.
Y no podemos culpar a nuestros hermanos. Supongamos que una hermana viene y me dice, oh pastor, por favor, ¿podría orar por mí porque mi esposo está enfermo? Vamos a orar y primero ora usted, después oro yo. Entonces el esposo igual se muere y después me dice, pastor, mi esposo se murió. Y yo le puedo decir, a usted le faltó fe, pues, hermanita. Qué injusto, ¿no? ¿Y me va a creer que eso ha ocurrido? Entonces, yo no tengo la culpa de su falta de fe. No, eso no es correcto. No es correcto. Entonces, la caminata sobre el agua no llegó a buen término porque simplemente Pedro dudó. Dudó. ¿Entiende? Bueno, ahí se sacan más enseñanza, pero algo nos demuestra este milagro, que el Señor Jesús está sobre las leyes naturales. ¿Qué tenía que haber ocurrido? Jesús hundirse en el agua. Si usted empieza a caminar, por ejemplo, en el borde de la piscina y cae el agua, usted no queda encima del agua, se hunde. Pedro le diga al pasado lo mismo. Nos hace ver que Dios está al control de todo lo natural, al control. Jesús tiene el dominio de la naturaleza. Está por sobre las leyes de la naturaleza. ¿Me entiende? Recuerde que después ascendió Jesús. Ascendió Jesús. ¿La gravedad lo detuvo? No. Él ascendió a los cielos. Y también en Mateo capítulo 8, si ustedes me acompañan, en Mateo capítulo 8, dice así, versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Mateo 8:26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué le afectó la fe? El miedo. A Pedro le afectó la duda. A este grupo le afectó el miedo. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Qué lección, ¿verdad? Demostró estar al control de las leyes naturales. Al control de las leyes naturales. Entonces vemos que Jesús puede convertir el agua en vino. Puede que camina sobre el agua, calma la tempestad y estos hombres quedan con la boca abierta y dicen, bueno, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Si sigue usted la lectura. El número 4 que les quiero mencionar está en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 dice lo siguiente. El versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas. Mire, una para cada uno de sus discípulos. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5.000. No significa que de los 5 panes y los 2 peces comieron los 5.000 hombres, y supongamos que cada uno o andaba con la mujer o andaba con un niño, supongamos un doble, 5.000 más. 10.000 personas. Piense, 10.000 personas comieron de 5 panes y 2 peces. Él está demostrando algo. Está demostrando que no solo le interesa el alma de las personas, sino que le interesa nuestro vivir. ¿Cómo vivimos? Si Él está procurando esta sequía acá en Chile, especialmente en la zona central, Santiago, es por algo. No es porque Dios es caprichoso, no, Él nos quiere advertir de algo. ¿Por qué será que la región metropolitana tiene la mayor cantidad de contagios y la mayor cantidad de muertos? ¿Qué será? Es que Dios llamando la atención. Dios llamando la atención a las iglesias. Dios llamando la atención a los pastores. Dios llamando la atención a los hombres que viven del pastorado, haciendo uso de las congregaciones. Dios está llamando la atención a los hermanos que viven en el mundo y se dicen cristianos.
Dios está llamando la atención. Jesús está interesado. Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera, entienda. Pero todo lo que va ocurriendo y todo lo que está ocurriendo ahora es porque Dios está permitiendo cosas. Es que los chinos, es que esto, es que lo otro, lo que sea, Dios lo ha permitido. Porque Él hubiese frenado, si Él quiere, lo circunscribe a un grupo de chinos, a una tribu, a un pueblo en China. Pero Él permitió que saliera y se expandiera por el mundo entero. ¿Y qué dice la Biblia? Que van a haber pestes, que van a haber terremotos. ¿Se recuerda o no? Entonces es una advertencia de parte del Señor. También el Señor Jesús, en Mateo capítulo 8, Marcos capítulo 5, versículos 8 y 9, dice lo siguiente. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Entonces, hay una liberación demoníaca. Imagínense, somos muchos, somos una legión. Podrían haber sido 5.000 o 6.000 o muchos espíritus en un solo hombre. Imagínate, a ese hombre lo tenían totalmente dominado. No era un espíritu, eran muchos espíritus. Pero no fueron rival para el Señor Jesús y los mandó fuera. Porque Él tuvo que darles permiso. Imagínense el control que tiene el Señor. Y también el Señor Jesús curó a ciegos, curó la oreja cortada de Malco, curó a leprosos, a mudos, paralíticos, manos secas. Resucitó personas, sacó demonios, como lo vimos recién con el gadareno. Resucitó a personas, una niña, la hija de Jairo, a un muchacho, la hija de la viuda, en Lucas 7. La resurrección de Lázaro. Qué hermoso eso, la resurrección de Lázaro. Siempre me llama la atención cuál habrá sido la autoridad, sobre todo, imagínense, Lázaro está muerto, está muerto. Entonces yo voy a ir al cementerio, a un funeral, y voy a decir, por ejemplo, Arturo, levántate. El muerto va a seguir ahí. Pero Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Con qué autoridad, con qué volumen de voz? Y Lázaro salió. Recuerden que antes habían removido la piedra, ¿cierto? Lázaro, sal fuera. Y salió fuera. ¿Me entiende? Entonces, Él resucitó a personas. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Y por qué menciono algunos milagros? Porque Él tiene el control y el poder sobre todo. Sobre toda la humanidad, toda la naturaleza, todo el universo. Él tiene el control de todo. Y Él está interesado. Él se mostró y mostró estas cosas para demostrar su deidad. No para hacerse famoso, no para que lo admiraran, sino para demostrar su deidad. Por ejemplo, Él no dijo, no, aquí no hago esto. No, no. Él hizo milagro en un casamiento, en un funeral, en cementerio, en la sinagoga, en las casas, en la playa, en un huerto, en el monte, en un estanque, la piscina, el estanque Siloé, y en barcas. Jesús está al control de todo. Jesús no tiene problemas con eso. Él tiene el dominio de todo. Este Jesús, todopoderoso. Hermano, escuche, por favor. Este Jesús, todopoderoso, porque muchas veces no queremos mencionar esto o lo olvidamos. Jesús es todopoderoso. Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dios es Dios. Entonces, considérelo. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces hay un llamado del Señor Jesús, y no está refiriéndose a los cristianos, está refiriéndose a cualquier persona. Si alguno quiere venir en pos de mí, enseñar a la multitud, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Mateo capítulo 10, versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Mateo 10, 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda,
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Imagínense, 3 ejemplos de que Jesús nos dice, ven, sígueme, pero toma tu cruz y sígueme. Vas a sufrir. Seguirme no es gratis, hay sufrimiento, hay abandono. El sufrimiento va a ser tu carácter, va a ser los cambios que vas a sufrir. ¿Vas a hacer que Dios te va a llevar por una vida sufriente? No lo sé. Toma tu cruz. Toma tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Eso es lo que tienes que considerar. Bien. Entonces dice usted, bueno, Él nos dio el ejemplo. Nos dio el ejemplo en todo. Dice en Juan 19, 17. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Él cargaba la cruz. Pero era tal su agonía, era tal su cansancio, era tal su debilidad por no dormir, por los golpes, por la pérdida de sangre. Él estaba muy débil. Y que los mismos soldados se dieron cuenta. Dice en Lucas 23, 26, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Así estaba de débil nuestro Señor. Así estaba debilitado por el castigo que había recibido. Debilitado. En su humanidad, ¿cierto? Por la pérdida de sangre, los golpes, el desvelo, muy débil el Señor Jesús, su cuerpo. En su espíritu Él estaba regocijante de vigor, pero físicamente muy debilitado. ¿Qué debemos pensar de esto? ¿Qué habrá pensado el hombre al lado de Jesús cuando lo vio colgado igual que Él? Cuando sabía que iba a morir igual que Él. Y cuando escuchó al otro ofender a Jesús, Él le dijo, este hombre no ha hecho nada. Nosotros merecemos esto, pero Él no. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le hace una promesa en el instante. En su debilidad, espiritualmente estaba lleno el Señor Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana. No vas a morir mañana, vas a morir hoy en la tarde. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué hermoso! ¡Qué preciosa promesa! Si la pudiéramos escuchar del Señor Jesús, con su voz, qué lindo sería. Qué lindo, qué hermoso sería poder escuchar eso. Pero tenemos sus promesas escritas aquí. Y que el Espíritu Santo las confirma en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. No hay nadie que pueda competir con eso. Él es las arras, Él es la garantía de lo que Dios nos ha prometido. Entonces, usted dirá, bueno, el Señor Jesús, no se confunda. No se confunda. El Señor Jesús estaba renunciando a sí mismo, estaba despojándose a sí mismo. Y cuando Pedro le corta la oreja a Malco, el Señor Jesús le hace pensar en algo. En Mateo 26, 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? No se trataba de poder. No se trataba de decir, bueno, yo no. Jesús estaba sacrificando por nosotros. El Todopoderoso estaba sacrificándose por ustedes. ¿Qué pensamiento le queda? Él va caminando lleno de sangre, con la corona de espinas, con los golpes, con los látigos en su cuerpo. Apenas caminaba. Su debilidad era manifiesta. Le ponen a un hombre, a Simón de Cirene, le ponen la cruz y él sigue caminando como podía, y detrás un hombre sano empezó a cargar la cruz de Cristo. Y le dice a Pedro, antes de que ocurra esto, ¿acaso no te das cuenta, Pedro,
que yo puedo orar a Dios, a mi papá, y que me mande 12 legiones de ángeles? Pedro debe haber quedado impresionado. Y usted dirá, bueno, mire, más o menos 12 legiones de ángeles son como 70.000 ángeles. Si un ángel en el Antiguo Testamento mató en unas horas 80.000 personas, un ángel, ¿qué harán 70.000 ángeles? ¿Qué harán 70.000 ángeles? Entonces no es poder. Jesús manifestó todos sus milagros para demostrar quién era, el Hijo de Dios. Crean en mí, miren lo que yo puedo hacer. Miren lo que yo puedo hacer. Crean en mí, crean en mí. Me envió el Padre que está en los cielos. Me envió Jehová, me envió Yahvé, me envió el Todopoderoso, el Shaddai. Él me envió. Crean en mí, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Crean en mí. Entonces no se trata de que el Señor Jesús no quería usar su poder, ¿no? No se equivoque. El Todopoderoso Jesús, que lo vemos como un hombre, ¿eh? Algunos lo ven como una superstición, algunos lo ven como que este libro fue escrito. Mire, hay tanta cosa. Algunos que creen que Jesús es su amigo, entonces lo pueden tratar de compadre. Algunos creen que Jesús tiene que hacer todo lo que ellos quieren y dicen. Algunos dicen que Jesús no existe. Algunos dicen que fue un buen maestro. Algunos dicen. Pero ¿qué es la verdad de la Biblia? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Él se sacrificó. El Todopoderoso te dio el ejemplo. Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Negándose a sí mismo, negando su deidad, negando sus poderes por amor a nosotros. ¿Y en qué te refugias tú? ¿En tus bienes, en tu éxito, en tus títulos, en tus propiedades? ¿En qué? Si todo esto va a pasar, ¿por qué no sigues a Jesús? No, pero yo recibí al Señor Jesús, sí, pero te quedaste atrás en el camino, te quedaste a la orilla del camino. Y no has avanzado el camino con Jesús. Ven, sígueme. Jesús dijo, ven, sígueme. Hay un caminar, hay un andar. Por esa razón, siempre lo asocio yo, no sé, puedo estar errado. Por esa razón los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Porque se necesita una cuota de valentía para enfrentar al mundo adverso después. Porque seguramente te van a decir, oye, pero tú aquí, pero tú allá. Sí, eso era antes. Hay que tener valor para decir eso. Sí, es cierto, yo fui un borracho. Antes, fui. Pero tú fuiste sí, fui un ladrón. Fue antes de conocer a Jesús. Sí, fui una persona que... Sí, tienes razón. Pero fue antes de conocer a Jesús. Ahora mi vida la cambió Dios. Mi vida ha cambiado de tal manera que yo puedo vivir tranquilo con Dios. Porque he arreglado mis cosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Pensar. Hermano, ¿estás caminando detrás de Jesús? ¿Estás renunciando a ti mismo? Estimada visita, ¿cuándo va a dar el paso de decir, Señor Jesús, perdóname, yo he pecado, yo hice esto, lo otro, en privado, no se lo cuente a nadie, yo hice esto, perdóname, te ruego, seas mi Salvador, y te voy a seguir, ¿Tiene miedo? ¿Por qué? En la fe no hay temor, en la fe no hay duda. Recuerda lo que le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Le dijo a los discípulos en la tormenta, ¿por qué temieron, hombres de poca fe? Se disminuye la fe con la duda y con el miedo. Se disminuye. Entonces, ¿por qué no buscamos esa presencia en nuestra vida del Señor Jesús? Y nos entregamos a Él. Fíjese que el libro de Filipenses, el capítulo 2, versículos 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz, recuerde, era una muerte, primero que nada, dolorosa. La agonía era larga, eran días, días, días. Por eso anticipaban la muerte quebrándole las piernas a las personas condenadas, para que murieran más rápido, se ahogaran más rápido. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, terrible esa muerte, no por lo terrible, sino por lo ofensiva que era. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué no se inclina ahora ante Jesús? ¿Por qué va a esperar el juicio para ser condenado? ¿Por qué no se inclina ahora? Porque algún día vas a doblar tu rodilla en la presencia de Jesús. Algún día las vas a doblar. ¿Por qué no las doblas hoy día? ¿Por qué no le dice hoy día, Señor Jesús, perdona mis faltas, los pecados? Yo quiero que seas mi Salvador. Anhelo que seas mi Salvador. Líbrame de la muerte eterna. Líbrame de la condenación. Líbrame del infierno, Señor. Creo en ti y te voy a seguir. Por favor, Señor Jesús, creo en ti. Imagínense el hombre que estaba al lado de la cruz. ¿A quién veía? Fíjese usted, está al lado de la cruz. Está igual que yo. Pues está condenado igual que yo. Algunos pasajes decían, ahora sálvate, ahora baja de la cruz. Entonces no era poder, era nuestra salvación. Se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. El todopoderoso Jesús se humilló. ¿Sobre qué afirmas tu vida? ¿Sobre qué estás creyendo que puedes ser alguien? Lo importante es que seas alguien en el cielo. En el cielo. Aquí la vida se acaba, se va a acabar. Y quién sabe que tal vez nos queda poco tiempo. Haz el cambio, hermano, visita. Acérquese a Jesús. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.